La participación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales en la 9ª edición de la Semana de la Ciencia, celebrada en noviembre de 2009 bajo el lema Madrid con la creatividad y la innovación, supuso un gran reto en la organización de un evento de esta magnitud y en oferta de actividades. Con la iniciativa de diferentes grupos e investigadores y del equipo directivo del centro, se pusieron en marcha 31 actividades que incluían visitas, talleres, exposiciones, itinerarios científicos, mesas redondas, conferencias y proyecciones, dirigidas a diferentes colectivos, apostando por una mayor oferta para alumnos de secundaria y bachillerato. La ciudadanía se hizo eco de la oferta de actividades y la Semana de la Ciencia fue todo un éxito, con la participación de más de 4.000 personas de 38 centros educativos y asociaciones. Aprovechando que 2009 fue el Año Internacional de la Astronomía, se hizo una breve dramatización que ponía de relieve la influencia de la astronomía y la astrología en una pieza teatral del Siglo de Oro, titulada El saber de las estrellas, ciencia y astros en el verso de Calderón. Ya sabéis que yo en el mundo, por mi ciencia he merecido el sobrenombre de docto. Ya sabéis que son las ciencias que más curso y más estimo, matemáticas sutiles, por quien al tiempo le quito, por quien a la fama rompo la jurisdicción y oficio de enseñar más cada día. Este taller iba dirigido al público universitario y se dividió en dos partes. Primero se describieron los contenidos de las bases de datos documentales del CSIC, cobertura temática, volumen de información, tipos de documentos recogidos y campos que contienen los registros. Y se hizo una demostración de todas las formas de consulta y de las diferentes opciones de visualización y exportación de resultados. En la segunda parte del taller se propuso al público que realizara varias búsquedas temáticas en la interfaz web. Durante esta sesión práctica se orientó a los asistentes en el planteamiento de las estrategias de búsqueda y se resolvieron dudas sobre la utilización de esta fuente de información bibliográfica. Nuestro taller Rapeando Madrid estaba organizado con una perspectiva antropológica. Queríamos realizar una actividad que estuviera estrechamente relacionada con nuestras investigaciones en antropología social. Abrió nuestra mesa de exposición y debate Sergio García. Nos ayudó a enmarcar el rap en los barrios de la ciudad de Madrid. En segundo lugar, Fernando Figueroa explicó el nacimiento y desarrollo del movimiento hip hop. Siguió Pedro Torre, que habló sobre el taller de rap que él y otros educadores pusieron en marcha en Villaverde. En cuarto lugar, Pablo Carmona, del Centro Social Seco en Puente de Vallecas, nos contó qué es y cómo funciona el rapeadero. Para finalizar, actuó Punto de Encuentro, que desde Batán nos mostraron algunos de sus trabajos. El vidrio es uno de los materiales más antiguos cuyo desarrollo tecnológico ha evolucionado paralelamente al de la propia humanidad a lo largo de la historia. A pesar de que el vidrio es un material ampliamente utilizado para muy variados fines, es el más desconocido en sus aspectos históricos, tecnológicos y químico-físicos en comparación con los metales o los materiales cerámicos. En esta actividad de la 9ª Semana de la Ciencia 2009 se presenta el vidrio con 3 enfoques simultáneos: la historia, el arte y su tecnología. Esta presentación se ha elaborado a partir de documentos visuales históricos que, siguiendo un orden cronológico, muestran la tecnología de la producción vidriera desde sus inicios hasta el presente. Asimismo, se dan a conocer de un modo sencillo las propiedades químico-físicas del vidrio, que a lo largo de la historia han determinado sus diversos usos y aplicaciones. A continuación de la presentación audiovisual, se celebra un coloquio en el que se invita a participar a los asistentes. Esos círculos de nieve, esos doseles de vidrio que el sol ilumina a rayos, que parte la luna a giros, esos orbes de diamantes, esos globos cristalinos que las estrellas adornan y que campean los signos, son el estudio mayor de mis años. La exposición Don Quijote en el exilio, obra gráfica de Augusto Fernández, se organizó en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC entre el 21 de octubre y el 21 de noviembre de 2009.
En ella se rescataba del olvido la figura del polifacético artista y locutor de radio Augusto Fernández Sastre. Desde sus inicios en el Madrid de los años 20, destacó como ilustrador y grabador de revistas y libros. Con el estallido de la Guerra Civil, Augusto se hizo célebre como locutor de Unión Radio en el bando republicano, lo que le empujó a un largo exilio por varios países de África y América con el triunfo del franquismo en 1939. Especialmente durante su definitivo establecimiento en la Ciudad de México, realizó múltiples estampas que recogían distintas escenas de Don Quijote de la Mancha, que publicó en varias ediciones de la obra cervantina que conformaron el núcleo central de esta muestra. Además, esta se enriqueció con documentos, fotografías y otras fuentes de carácter personal que permitieron situar su producción en el contexto histórico y hacer una lectura a escala humana del artista. Durante la 9ª Semana de la Ciencia y de la Tecnología, la Biblioteca Tomás Navarro Tomás programó la exposición titulada Ciencia e Innovación en Ciencias Humanas y Sociales, la producción científica del CCHS en el siglo XXI. La exposición daba a conocer una pequeña muestra de la producción científica generada por los investigadores de nuestro centro en la última década. Esta actividad se ofrecía en 2 versiones, física y virtual. La exposición física permitía conocer las publicaciones más representativas en formato impreso. La versión virtual presentaba ilustraciones de esas publicaciones, permitiendo además la búsqueda por autor y título o el enlace directo con el catálogo de la biblioteca. Son los libros donde, en papel de diamante, en cuadernos de zafiros, escribe con líneas de oro, en caracteres distintos, el cielo, nuestros sucesos, ya adversos o ya benignos. El paseo por el Madrid de la Guerra consistió en un itinerario guiado por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad durante los años de la Guerra Civil Española. El recorrido comenzó en la Plaza de las Cibeles y se realizaron distintas paradas en Neptuno, el Museo del Prado y Atocha. La actividad finalizó con una visita a las salas dedicadas al pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y se hizo especial énfasis en el Guernica de Picasso. Durante el paseo, el público se apoyó en el material didáctico que completaba las explicaciones de los guías. Este dossier recogía algunas de las fotografías, los textos y las reproducciones de las obras de arte más impactantes del conflicto bélico en la capital. El objetivo principal de la actividad fue difundir el patrimonio artístico y cultural español entre los asistentes, así como acercar la historia al público a partir del recorrido por el espacio físico urbano 70 años después de los acontecimientos evocados. Con motivo de la celebración del 4º centenario de la publicación del Arte Nuevo de Lope de Vega, el Grupo de Investigación, Literatura, Imagen e Historia Cultural organizó una actividad orientada hacia el público general, inscrita en el marco de la 9ª Semana de la Ciencia. El objetivo era mostrar la importancia del teatro en Madrid y en el Siglo de Oro en particular, con actividades que trataron tanto de la recuperación del patrimonio cultural de la ciudad, como de la representación de ésta en las obras teatrales y del madrileñismo de determinados géneros. Para ello se organizó esta exposición, que pretendía poner de manifiesto, además, la importante vinculación de la imprenta madrileña con las obras de teatro y la relación de los grandes dramaturgos como Lope, Calderón, Tirso, Moreto, Rojas y Vélez de Guevara con el medio madrileño. Porque de los infelices aún el mérito es cuchillo, que a quien le daña el saber, homicida es de sí mismo. Dígalo yo, aunque mejor lo dirán sucesos míos. El estudio por técnicas químico-físicas de vidrios y materiales cerámicos arqueológicos e históricos requiere, en muchos casos, el procesado en laboratorio de réplicas de estos materiales. Con la realización de estas réplicas se obtiene un material nuevo que simula los procesos de elaboración que presumiblemente se llevaron a cabo en el pasado. De esta forma es posible conocer aspectos de la tecnología o de las materias primas que se utilizaron en su producción. En este taller se realiza una demostración del procesado en caliente de una réplica de vidrio y de un material cerámico. Para ello se procede a la fusión de un vidrio convencional en horno eléctrico de alta temperatura y a la cocción de un material cerámico.
En el transcurso de la demostración se pueden observar las distintas etapas del procesado, que abarcan desde la preparación y mezcla de los distintos componentes de partida hasta la obtención final del material. Asimismo, se lleva a cabo una demostración de los pasos que se siguen en el estudio y caracterización óptica de un vidrio y de un material cerámico. El objetivo de este taller era descubrir al otro y la otra mirando desde el género, la antropología y la fotografía, para comprender los mecanismos que nos hacen diferentes y cómo en cualquier momento cualquiera puede ocupar ese lugar. Partimos de la premisa de los derechos a la igualdad y a la diversidad de las personas para, a partir de ellos, trabajar la otredad como un concepto construido y aprendido, y que suele ir asociado a la exclusión, al rechazo o a la marginalidad. En el módulo de género, a través de dinámicas de movimiento, se visibilizaron los estereotipos relacionados con los roles, para luego reflexionar sobre las limitaciones, contradicciones y discriminaciones que conlleva el sistema sexo-género y la necesidad de su superación. En el módulo de antropología, primero se dio un marco teórico para entender qué es la antropología y cuáles son sus métodos de investigación. Luego se analizaron varias viñetas de cómics que representan al otro y la otra en nuestra sociedad. La propuesta del módulo de fotografía era reflexionar sobre cómo la fotografía es una de las herramientas con las que se construye la diferencia y por tanto también la desigualdad. Primero se enumeraron características que pensamos que definen a ciertos colectivos y luego vimos fotos en las que se da una imagen de esos colectivos que no cumple esos estereotipos. En la 9ª Semana de la Ciencia y de la Tecnología, la Biblioteca Tomás Navarro Tomás llevó a cabo un estudio sobre la producción científica que el Centro de Ciencias Humanas y Sociales tiene disponible en Open Access. El resultado de este trabajo se presentó en forma de póster. El estudio muestra cuál es la presencia del área de Humanidades y Ciencias Sociales en relación al resto de áreas científicas del CSIC. En un segundo nivel, analiza la representación del CCHS en el área y de forma particular la de los institutos que lo integran, para terminar mostrando cuáles son los hábitos de autoarchivo de los investigadores y cómo el trabajo realizado por el Servicio de Archivo Delegado de la Biblioteca está contribuyendo a la difusión de la producción científica del centro. Pues dando crédito yo a los hados, que adivinos me pronosticaban daños en fatales vaticinios, determiné de encerrar la fiera que había nacido, por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio. ¿Alguna vez has pensado que una misma cosa puede hacerse de maneras muy diferentes? Las personas con discapacidad generalmente pueden hacer lo mismo que el resto, lo único que sucede es que lo hacen de maneras diferentes. Las mismas funciones pueden hacerse de formas muy diversas. Llegar a un sitio caminando o en silla de ruedas, conversar a través de la lengua oral o de la lengua de signos son ejemplos de una característica muy importante del ser humano, la diversidad funcional, y esta característica se suma a otras igualmente importantes, como son la diversidad ideológica y de pensamiento, la diversidad de estilos de vida, la diversidad de orientación sexual, la diversidad cultural, la diversidad religiosa, la diversidad lingüística, etc. La diversidad enriquece nuestro mundo y es su característica más visible, y todos contribuimos a esa diversidad. Los asistentes a la charla que impartió Portal Mayores sobre cómo crear un portal, la experiencia de Portal Mayores, dirigida por Isabel Fernández Morales y Joaquín Siabra Fraile, pudieron introducirse en los conceptos de portal y de web 2.0 o software social. Portal Mayores inició en 2009 su presencia en redes sociales, además de participar en otros servicios como la sindicación de contenidos, Google Earth, la Wikipedia o los podcasts, y quería aprovechar esta ocasión para mostrar que más allá de una moda es una necesidad para los medios online. El objetivo de la charla fue explicar que no se trata únicamente de una cuestión de contenido 2.0, sino de una actitud. Es decir, entender los beneficios que representa para uno mismo compartir el conocimiento y aprender de los otros escuchando en la red. El ver cuánto hierro ha sido dar crédito fácilmente a los sucesos previstos, pues aunque su inclinación le dicte sus precipicios, quizá no le vencerán, porque el hado más esquivo, la inclinación más violenta, el planeta más impío,
Solo el albedrío inclinan, no fuerzan el albedrío. La imprenta artesanal está situada en el cuartel del Conde Duque de Madrid. Su origen se remonta a la antigua imprenta y litografía municipal fundada a finales del siglo XIX. 45 operarios, impresores y encuadernadores en su mayoría, trabajan a diario en ella. La institución se organiza en 4 talleres destinados a crear piezas ornamentadas únicas y a recuperar otras de un valor insustituible. El plomo es el metal rey de esta institución, heredera de legados como la colección de Antolín Palomino, una magnífica colección de planchas para estampar y de hierros para dorar encuadernaciones de muy diversos estilos, desde el mudéjar hasta el siglo XIX. De esta imprenta han salido más de 2.000 libros de cuidada edición o 500 encuadernaciones para lectores y visitantes de la Biblioteca Histórica Municipal, la Hemeroteca Municipal, el Archivo de la Villa o las bibliotecas de todos los museos municipales y de las 28 bibliotecas públicas municipales. Público asistente a la actividad de la Semana de la Ciencia, todo lo que necesitas saber sobre las personas mayores en un clic, Portal Mayores, dirigida por Ana Sevillano y Guillermo Espotorno, pudo descubrir el Sistema de Información Virtual sobre Personas Mayores, iniciativa del CSIC y del Inserso. Nos visitaron alumnos de la Universidad de Mayores y estudiantes de formación profesional, también emprendedores seniors del mundo empresarial, así como profesionales del ámbito tecnológico. Además de realizar una navegación guiada por el portal y resolver consultas, se dieron a conocer los objetivos de este servicio de información web. Se hicieron ejercicios de búsquedas y localización geográfica en las 2 áreas de Portal Mayores, en las que se integra y gestiona una ingente cantidad de recursos electrónicos que constituyen una herramienta fundamental para la investigación relacionada con los mayores en España. Esto, como rey os mando. Esto, como padre os pido. Esto, como sabio os ruego. Esto, como anciano os digo. Y si el Séneca español, humilde esclavo, dijo de su república a un rey, como esclavo, os lo suplico,